¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Díganme ustedes, hagan memoria, en los últimos 3 años, desde que está el interinato, o antes, últimos 5 años, ¿cuál ha sido para ustedes el embajador más irrespetuoso, más injerencista, más barabucón contra Venezuela? Yo te voy a decir una cosa, yo voto por este señor, Romain Nadal. Es embajador de Francia. Acaba una vez más de irrespetar a Venezuela, esta vez con los símbolos patrios. Me va a decir el embajador Nadal que no sabe que en Venezuela nuestra bandera es de 8 estrellas, cuando él tiene una allí en su oficina. Si hasta hace poco el ministro Laya de Pesca y Acuicultura fue para firmar algunos convenios, fue a hablar de exportaciones y todo eso, y estaba la bandera de Venezuela de 8 estrellas. Pero resulta que el señor Nadal acaba de publicar una caricatura con su imagen y un logotipo de 7 estrellas, un pin en la cual le colocan la bandera de Venezuela pero con 7 estrellas. Me vas a decir que no es una provocación. Me va a decir el embajador Romain, que es un hombre avesado en estas lides, que no sabía que ese pin tenía 7 estrellas. Claro, eso causó estupor, molestias en el Ejecutivo Nacional, e inmediatamente el señor canciller de Venezuela, Félix Plasencia, le replicó al señor Romain Nadal y le dijo lo siguiente, abro comillas: caricaturas hay para todos los gustos. La amplia libertad de expresión que existe en Venezuela permite a cada quien decidir en cuál tipo de caricatura desea convertirse, le dice el embajador Plasencia a Nadal. Sigo. Caricaturas aparte, usar la bandera nacional con 7 estrellas es intolerable. Los símbolos patrios se respetan. Claro, porque Nadal había escrito lo siguiente, entre muchos puntos comunes, estoy citando al señor Nadal: entre Venezuela y Francia compartimos la pasión por el dibujo de prensa, un arte de libertad y creatividad cotidiana fundamental para la libertad de expresión. Estoy más que agradecido con Pinilla, que es el caricaturista, por este bellísimo obsequio recibido hoy. Y coloca la bandera 7 estrellas. Ahora yo te voy a decir una cosa. Este embajador no es la primera vez que nos lanza veneno. Y no es que yo estoy exagerando, no. Hay que revisar el prontuario, prontuario de los últimos 3-4 años. Cómo este embajador se ha metido hasta los tuétanos con la oposición más antipatria, más golpista que ha conocido la historia republicana de nuestro país. El mismo embajador tuvo durante meses dándole guarida, dándole protección al señor del interinato, durante meses, hasta que el gobierno venezolano le dijo: oye, ya es hora de que sueltes a Guaidó a otro nido. El mismo embajador Romain Nadal fue a recibir 2 veces cuando Guaidó se le ocurrió salir de Venezuela con auto de detención y nos bataqueó en la cara a todos los venezolanos, entraba y salía por el aeropuerto de Maiquetía, iba a ser recibido por el embajador Romain Nadal. Muchas veces vimos los vehículos diplomáticos del embajador Nadal en reuniones con la oposición más extremista de Venezuela. Es decir, era un hombre al servicio de los intereses más oscuros de nuestra patria. Un hombre que atizó el enfrentamiento entre venezolanos. Un hombre que tiró al cesto de la basura su emblema como diplomático. Un hombre que no le paró pelotas a nada de las convenciones internacionales. Un hombre que Venezuela se tragó clavos, masticó clavos y no lo sacó del país. Y todavía, cuando el país
comienza a crecer económicamente, cuando el país da pasos agigantados por haber arrinconado a este sector extremo, el señor Nadal sale con otra provocación. No debe permitirse una más del señor Romain Nadal y debe ser expulsado en lo inmediato cuando nuevamente lance otra provocación al gobierno de Venezuela. Nos tiene que respetar, está en nuestro territorio. Ahora hagamos lo contrario, pues. Pongamos a nuestra embajadora allá en Francia a que irrespete los símbolos patrios del gobierno francés, a ver cómo va a reaccionar Macron y su gabinete. Vamos a ponerlo así en lisa. Entonces, no es que estamos exagerando, es que este señor es un enemigo de Venezuela y lo tenemos aquí en suelo patrio. Lo mismo nos hizo la encargada de negocio del Reino Unido en nuestras caras hace 2 o 3 meses. ¿Se recuerdan el video? Cuando vino, recibió las cartas credenciales de la Cancillería y no tardó 24 horas en irse a reunir con Guaidó y hacerse una foto con Guaidó y dijo, este es el verdadero presidente de Venezuela. Chico, bastante le hemos aguantado a estos embajadores. Miren, el embajador Romain Nadal, el embajador de España que se fue, que lo tuvimos que expulsar prácticamente, se fue. La representante de la Unión Europea aquí en Caracas. Ya los gringos los sacamos, a los colombianos los sacamos, al gobierno de Colombia. Gobiernos hostiles contra Venezuela, hostiles, y hemos tenido que tragar grueso para mantenerlo en aras de la paz. Pero una cosa es en aras de la paz y otra cosa es que te deje meter el dedo todos los días en los ojos. Así que cuidado. Cuidado, la reacción del gobierno de Venezuela fue rápida. Y esperemos en las próximas horas, como debe ser en estos términos diplomáticos, unas disculpas del embajador Romain Nadal. Es lo menos que exigimos. Porque de esperar, nunca hizo ninguna disculpa con Guaidó y con todo ese golpismo que se lanzó ese embajador. Pero Venezuela, repetimos, tiene que tener una cancillería más firme de ahora en adelante. Ya el tiempo de la paz y de colocar en las 2 mejillas, es un tiempo que ya pasó. Ahora debe ser el tiempo para que nos respeten, y si no nos respeten, 48 horas y lo ponemos en Maiquetía a Raimundo y a todo el mundo. Deben respetarnos. Eso pasó ahorita, acaba de pasar en algunos municipios, que los alcaldes se volvieron locos y el primer acto político que hicieron fue a ir a tratar de invadir y de cercenar la libertad de expresión en emisoras comunitarias, y al siguiente día la fiscalía le puso los ganchos, como debe ser. Y al mismo también se lo advirtieron al señor Superlano, que está ya tratando de recrear las guarimbas. Allí la SODI se lo advirtió claramente y le dijo claramente: no vamos a permitir más desórdenes públicos. Bueno, he dicho. Espero que ustedes ahora manden sus puntos de vista, sus orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.